por ahora. Bueno, bienvenidos a una nueva minuta en este día especial, el 12 de octubre, una fecha que estábamos esperando junto con mi amigo J.S. Handres, miembro original del Emporio Digital. Esta minuta es gracias a esa colaboración que hemos mantenido entre el Informativo Salvadoreño en Milán y el Emporio Digital, precisamente para producir la minuta. Andrés, ¿qué tal? Hola Juan Carlos, la verdad que un gusto porque estamos haciendo una directa podcast presencial. Por primera vez, y esto es inédito en la minuta que nos encontremos dos medios que estamos hermanados en este compromiso de llevar comunicación alternativa. Muchas gracias a toda la gente que es fiel a los audios podcast en las 4 plataformas que tenemos y nos escuchan en toda Sudamérica y también en Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, Australia. Muchas gracias. Hoy vamos a proponerles un menú bien particular porque vamos a hablar acerca del Día de la Resistencia de los Pueblos Originarios. Y para eso tenemos un invitado de lujo, Juan Carlos. ¿A quién tenemos hoy? Bueno, nuestro invitado tiene que ver con esa identidad original y sobre todo en esta fecha, como lo mencionaba la hispanidad, nuestro invitado es Jorge Ojeda, un personaje dentro del conocimiento andino, ¿verdad? Jorge, yo te quiero decir algo con todo corazón salvadoreño en la lengua original de nuestros ancestros. Yeytupac. Buenas tardes, le dé Dios. Buenas tardes, Dios. Ahora entonces yo te respondo Alichishi, que sería buenas tardes en quichua. Muy interesante porque precisamente antes de comenzar esta minuta, de hecho, nuestro invitado es de origen ecuatoriano. Estábamos un poco debatiendo por qué el nombre de la minuta, y realmente la minuta es en dos contextos para el conocimiento salvadoreño. El primero sería la conclusión de un escrito, de algo técnicamente redactado, eso es una minuta, o por el otro caso, Jorge, es un postre muy salvadoreño tradicional que viene hecho con el hielo y jarabe azucarado de diferentes sabores. Así que yo en cambio pensaba, como hablamos del lenguaje inclusivo, pensaba que a lo mejor, como se dice el minuto, también se podría decir la minuta y a lo mejor le minute. Le minute. ¿Por qué quiero hacer esta introducción? Porque precisamente los países de Hispanoamérica conservamos esta identidad cultural del lenguaje, conservamos esta identidad cultural de las tradiciones, pero aquí nos damos cuenta que una palabra puede cambiar completamente el contexto. Así que Tlacomati, gracias por estar aquí con nosotros. Y también Yupaychani a ustedes por haberme invitado, por recibirme en la casa de ustedes. Contento que son mis amigos y que, bueno, vamos a hacer una reflexión, ¿no?, sobre lo que pasa, lo que está sucediendo actualmente en relación al tema de del llamado descubrimiento de América. Sí, un día llamado como Día de la Hispanidad o Día de la Raza, como se conoce en El Salvador, que es una fecha muy importante, precisamente porque en este 2024
Jorge, te pongo un poco en contexto. Nuestro Palacio Nacional, que es el centro histórico de San Salvador, conserva 2 estatuas. Uno de esas estatuas está dedicada a la reina Isabel, junto con el descubridor de América, Cristóbal Colón. En la época del presidente Quiñones en El Salvador, pusieron estas 2 estatuas y en este año se conmemoran los primeros 100 años. También queremos enviar un saludo muy cordial y especial a nuestro historiador amigo Carlos Cañas Dinarte, que se está recuperando de su estado de salud y que siempre está pendiente de nosotros, que siempre nos envía saludos, así que la mejor de las vibras para que se pueda recuperar y que le podamos tener como invitado en una minuta próximamente. Andrés, tú tienes una información, antes de darle paso a Jorge, tú tienes una información muy importante de 4 colectivos que quieren rescatar, quieren mantener la identidad original, sobre todo en los casi ya desaparecidos pueblos originarios del Salvador. ¿Qué información nos podrías proporcionar, Andrés? Por supuesto, en estos momentos en El Salvador se está desarrollando una conferencia de prensa en la cual varios colectivos de los pueblos originarios están planteando una plataforma para el nuevo periodo. Y esa plataforma incluye estos aspectos que son importantes resaltar. Vamos a ver, iniciemos. En primer lugar, contextualizar qué ha significado en estos 532 años del inicio de las primeras oleadas de invasiones de los pueblos europeos violentamente hacia nuestros pueblos originarios. Son 532 años. Hay 4 elementos importantes a resaltar. En primer lugar, el saqueo, genocidio, despojo de nuestras tierras, destrucción de nuestras culturas milenarias, entre otros aspectos de que vamos a estar abordando en estos momentos, Juan Carlos. Pero en estos instantes en El Salvador se ha dado una conferencia de prensa de los pueblos originarios planteando, en primer lugar, estos principios. Luego hay otros en la carta de valores que vamos a ir presentando en este podcast. Bueno, comencemos a desmenuzar esta conversación y aprovechar todo el conocimiento que nos trae Jorge. Jorge, Ecuador y El Salvador no somos distintos, hay mucha particularidad, hay mucha unión, hay mucha conectividad entre estas 2 fuerzas originales, entre mayas y andinos. Desde tu perspectiva como pueblo original, porque tú lo has vivido desde tu niñez, ¿cómo se maneja esta concepción de un día como este, un 12 de octubre, donde se supone que llega Cristóbal Colón y grita tierra a la vista porque ha llegado a América? Mira, yo ahí me gustaría remitirme a una autora ecuatoriana que se llama Ruth Rodríguez Sotomayor, y ella sostiene, y también hay un autor británico, me parece, que sostienen que la Atlántida y que digamos que la humanidad se generó en las tierras de América, y que es justamente de la parte de lo que ahora corresponde a Bolivia, a Ecuador y a Centroamérica, de donde se expanden todas las razas y culturas del mundo. Para llegar a esta conclusión, la doctora Ruth Rodríguez ha estudiado diversas culturas del mundo y analizando y sobre todo aspectos lingüísticos ha llegado a esta conclusión. Algún día sería muy interesante que le puedan invitar a ella y que ella con todo su conocimiento nos pueda explicar toda esta conexión que a nosotros nos parece, digamos, imposible, ¿no? Pero que ella, como digo, tiene pruebas, y me parece que es autora de un montón de libros. Yo la sigo con bastante cariño y quiero decir una cosa,
yo de las pocas personas en el mundo a quien le donaría, si pudiera, unos años de mi vida, sería a personas como la doctora, porque nos permiten entender realmente y científicamente nuestros orígenes, ¿no? Con respecto a lo otro, sí, yo crecí en un pueblo, indígena, y como tal sufrí todo el racismo, y me pongo a imaginar cómo sería el racismo, cómo fue el racismo antes, porque yo lo viví, digamos, unos 50 años atrás, donde todavía existían violaciones de las mujeres indígenas, robos, saqueos, pero donde también existía un proceso de lucha, de resistencia, de reclamo. En nuestros pueblos llamaban de levantamientos indígenas, donde se luchaba justamente para protestar. Cuando yo era niño, 50 años atrás, 60 años atrás, digamos 50 años atrás, era imposible pensar que un día un indígena pudiera aspirar a un cargo político. Y sin embargo ahora nosotros estamos entrando en un proceso político electoral donde tenemos muy buenas posibilidades de llegar a la presidencia con un representante indígena, que representa nuestra cultura, que representa nuestra cosmovisión, que representa nuestra necesidad, nuestro corazón, nuestro sentir. Entonces digamos que en este breve tiempo que estamos viviendo un periodo de cambios acelerados, un nuevo Pachacuti, una nueva era, y eso no lo dice solamente la cultura, la cosmovisión andina, sino diversas formas de pensar, diversos autores del mundo. Estamos en una nueva época, estamos, como ustedes saben, en una época de cambio, ¿no? A nivel político mundial, a nivel militar, a todo nivel, a nivel económico. Estamos asistiendo a la muerte y deterioro de un imperio. Entonces yo he vivido esa situación y puedo en este momento, y esa es mi intención, más que todo contar mi experiencia personal, ¿no? De cómo yo he tenido que venir a Italia y de aquí emprender un camino de regreso hacia mi cultura, hacia mis raíces, hacia mis orígenes, hacia mi lengua, ¿no? Es un camino muy difícil, pero hermoso. Jorge, se da un fenómeno, cuando tú migras, cuando tú sales de tu país, es cuando más lo comienzas a conocer. El Salvador en el año 1932 sufrió un genocidio precisamente de los pueblos originarios, y esto dio paso pues a eliminar toda esa herencia de nuestros pueblos, esa herencia muy salvadoreña, dio paso a la desaparición de nuestro dialecto, el náhuatl. Y precisamente después de haber vivido ese genocidio, El Salvador ha venido escalando diversas problemáticas sociales que hasta la actualidad todavía como que no encontramos el rumbo preciso para poder superarlo. Desde tu experiencia, como tú lo mencionabas, vividas desde niño, tú mencionaste una palabra clave en esto, la discriminación. ¿Cómo puedes describirnos esa discriminación con un Jorge ahora ya crecido, superado, con una vida hecha en Italia? ¿Cómo lo puedes describir y cómo lograste superar eso? Bueno, me parece que era José María Arguedas que decía que los pueblos originarios tienen en su sangre genes de rebelión, tienen genes de, ¿cómo se puede decir?, de conciencia colectiva, de conciencia mundial. Solamente basta agitarles un poco para que vuelvan a florecer. Y yo pienso que en la mayor parte de los pueblos y personas sucede, falta eso, ¿no? Un poco de agitación espiritual, mental, un poco de agitación. Se requiere movimiento, movimentar esa sangre que nosotros tenemos, darle fervor para poder empezar a mirar las cosas de otra manera, porque
en el fondo de nosotros, en nuestra sangre, en nuestra mente, en nuestro corazón, tenemos todos los elementos. Aquí surge una pregunta, Jorge, que nos la hace nuestro colega del Emporio Digital, el empresa Augusto Eric. Bueno, él nos dice, nos saluda en primer lugar, aquí estamos siempre, un like, muy bien, porque estamos siempre en sintonía con este proyecto maravilloso que es La Minuta, ¿verdad? Y él nos dice, en este día se celebra, se conmemora o es un día más. Hace una pregunta provocatoria, ¿no? A mí, yo no pienso que tengamos nada que celebrar, no tenemos nada que conmemorar, pero es un día para reflexionar, y sobre todo para cambiar, porque de nada sirve muchas veces darnos cuenta de las cosas si no tenemos una actitud de cambio. Entonces, sabemos de antemano que nada está completamente, absolutamente nada está inmóvil, todo está en cambio, todo está en evolución, todo está en movimiento. Solamente que yo pienso que en estas fechas nosotros debemos, ¿cómo puedo decir?, valernos de estas circunstancias justamente para hacer más profundo este tipo de reflexiones y de conocimientos y de conversar lo que pasa en el mundo, lo que pasa entre nosotros, ¿no? O sea, yo pienso que según nuestra cosmovisión, según la manera de ver de nosotros la vida, el mundo no se puede paralizar, el mundo sigue cambiando, sigue evolucionando, sigue girando. Entonces, queramos o no, estamos en este proceso, solamente que nosotros como seres humanos, como pueblos, como comunidades que existieron o que existen, como en el caso de nosotros que acá nos encontramos, nos hermanamos a través de La Minuta, a través del Círculo Bohemio Literario, a través de ser migrantes, a través de ser hermanos, a través de la lengua, sí, ¿no? A través de los sentimientos, porque nosotros nos hemos encontrado en la música, en tantos aspectos. Entonces, cuando nos encontramos y formamos grupos de esta naturaleza, yo pienso que es menester dar un aporte, una reflexión, que pueda ser válida o no, pero que de todas maneras puede servir de punto de partida para otras reflexiones. Y yo pienso que eso es lo que estamos haciendo. Bueno, como tú bien lo mencionabas, Jorge, la ciudad de Génova ahora por la mañana también hizo un desfile, precisamente porque el personaje implícitamente en este tema, que es Cristóbal Colón, originario de tierras italianas, viene reconocido como tal, y como tú bien lo mencionas, no tenemos nada que celebrar, sino más que reflexionar por todo este contenido histórico de los 532 años, ¿verdad? Y de todos los procesos que han vivido nuestros países a lo largo de todas sus independencias, de todo su reconocimiento, de toda su forma de ir adelante, de generar sus propias riquezas y de mantener otras que se han ido perdiendo. Jorge, ¿tú consideras que Ecuador es un país que está manteniendo, aumentando o disminuyendo su fuerza para mantener la identidad original? Mira, yo hace un par de meses, 2 meses, 1 mes y medio atrás, me estuve estudiando y obtuve un título que se llama Defensoría y Promoción de la Tierra y de los Pueblos. ¿Esto por qué? Porque en mi país, el 2008, se cambió la Constitución. Y en esta Constitución, por primera vez en el mundo, la tierra, la Pachamama, es considerada como un ente, como un ser de derecho. Entonces, y como tal, debe ser representada, protegida y mantenida, porque justamente la raíz de todo el asunto es esa, ¿no? Yo escuchaba a un autor mexicano, me parece, y él decía que Cristóbal Colón fue el primer burgués, el primer capitalista que llegó, y que los invasores fueron también capitalistas, porque toda la cosa, todo el accionar suyo fue justamente para crear un capital inicial, ¿no? A través del saqueo, a través del robo,
a través de la apropiación ilícita de las tierras, de los recursos y de las personas. Entonces, en este sentido, nosotros, ¿qué tendríamos que festejar? No tenemos nada que festejar. Tenemos que reivindicar nuestra cultura, porque ellos dijeron que nos han venido, que nos han descubierto, pero en realidad los que los descubrimos fueron nosotros, porque nosotros ya estuvimos ahí. Nosotros descubrimos que existen gente que primero tenían hasta un mal olor, que no lo soportaban por el olor desagradable que tenían. Nosotros descubrimos que existía gente que no tenía palabra. Nosotros descubrimos, con la llegada de los europeos, descubrimos que había gente que robaba. Nosotros descubrimos que había gente que mataba gratuitamente. Entonces, para nosotros fue un descubrimiento de una parte que nuestros pueblos prácticamente en toda América no conocían. Mi abuelo decía que no para nombrar a una persona, a un ser humano se le dice runa en quichua, runa, pero el runa fue y debería ser prácticamente como un monje, a diferencia de los monjes tibetanos de China, de la India. La sabiduría de nuestros pueblos era a través del trabajo y de la comunidad. No eran los monjes contemplativos que trataban de eliminar el yo, que trataban de soportar el dolor. Nuestros pueblos, que eran prácticamente, por eso es que fue fácil, una de las razones por las que fue fácil dominarlos, es porque nosotros éramos personas, seres completamente espirituales, personas que mantenían principios que ahora no existen. Existen tres criterios básicos de convivencia en el mundo andino: no robar, no mentir y no ser ocioso. Y con esos principios podían ellos manejar un imperio. Sí. Entonces, todas estas situaciones nosotros descubrimos esta otra cara del mundo. Y ellos no se dieron cuenta, no tuvieron grado de descubrir toda la riqueza espiritual, toda la riqueza científica que tenían, y que luego, si es que quieren, analizamos un poco. Por ejemplo, solamente a través de la palabra y solamente a través de diversos términos, de diversas palabras. Por ejemplo, Pachamama. Podríamos descubrir que nosotros nos anticipamos a Einstein. Eso te estaba preguntando, cuando vos decís, estamos iniciando un nuevo Pachamama. Pachakutik. ¿A qué te referís? Explícanos un poco. Pachakutik sería el reinicio de una nueva era. Pachamama es la tierra, ¿no? Ahora, verá, en quichua y en quechua, que digamos que el quichua es lo mismo que el quechua, solamente que es un dialecto, una variedad. Okay. ¿No? Pero que, digamos, dentro de su propia estructura lingüística encierra ya todos los principios del saber. Por ejemplo, si nosotros, Pachamama significa madre tierra, significa tierra, pero también significa espacio y significa tiempo. También espacio y tiempo. Espacio y Estamos tiempo. entrando en la física ya. Imagínate que estos principios se anticiparon a la relación que hizo Einstein de un conjunto de espacio-tiempo. Entonces, ¿es correcto cuando decimos Pachamama, la madre tierra? Es correcto cuando se dice también Pachamama. En cambio, cuando decís un nuevo Pachakutik, ¿a qué te referís? Cuando se dice un nuevo Pachakutik, se dice, no, es un... para el mundo andino el tiempo es circular, más bien dicho es espiral. Para entender, digamos, que el tiempo es circular, ¿no? Que tiene, no es como para el mundo occidental, que empieza acá y es lineal y va vectorialmente hacia adelante. Entonces, por esas razones que en los pueblos europeos, en nuestra concepción actual, todo lo pasado, lo viejo, no vale. Las personas ancianas ya no valen, no sirven, su conocimiento no sirve. En cambio, por ejemplo, imagínate qué implicación tiene solamente este concepto. En cambio, para los pueblos andinos, como es circular, el saber, el conocimiento de los ancianos, de las personas, incluso de los abuelos, y de los abuelos es muy importante, ¿entiendes? Porque es una forma de minar. Ahora mira, yo no soy quichua hablante,
estoy en un proceso de... Pero yo sé, por ejemplo, que para decir, por ejemplo, para ellos el pasado está adelante y el futuro está atrás. Por eso es que nosotros al pasado le podemos ver y al futuro en cambio todavía no lo podemos ver. Existe una teoría nueva de la física interesante que sostiene justamente esto. Nos está complicando un poco la vida, con todos estos conceptos filosóficos. Cambiemos un poco. No, porque por ejemplo, en la física ordinaria se dice que lo único cierto que podemos medir en el tiempo es el pasado. Lógico, también hay una manera de ver el pasado. Por ejemplo, la luz viaja, tiene un periodo que la luz viaja, ¿no? Entonces, por ejemplo, la luz que nos llega del sol, dicen que se demora 8 minutos en llegar a la Tierra. Okay. Cuando tú, por ejemplo, hipotéticamente, la luz que tú ves de una estrella lejana es una luz que está a millones de años luz, es una luz del pasado. Eso, muy bien, me parece que hagamos un paréntesis, porque básicamente nosotros estamos viendo el pasado cuando lo estudiamos en la astronomía. Y obviamente que estamos viendo el pasado. Porque nos da vuelta todo, porque mira, por ejemplo, si por ejemplo una luz, digamos una estrella ya no existe más, la luz todavía nos está llegando y estamos mirando algo que ya pasó, que ya no existe. Bien, te quiero mover un poco el piso ahora. Para los pueblos originarios del sur, de Sudamérica, ¿qué es la vida? La vida es, la vida primero está presente en todo. Okay. Existen la vida vegetal, mineral, humana, sí, animal. absolutamente todo. Okay. Como más o menos, digamos, como la vida está en todas las cosas, ¿no? Ahora nosotros como seres humanos, digamos, o como animales, tenemos una esencia vital, nosotros una fuerza. Somos más o menos animales racionales. Yo no estoy tan seguro. O más animales que racionales. Yo pienso que no estoy tan seguro de eso, sinceramente, porque existen diversas formas de... Pero no nos metamos, no nos cambiemos mucho del tema. Estábamos hablando... la vida, ¿no? Sí, o sea, yo te digo porque estábamos hablando de Pachacuti y eso para mí es muy importante. Es fundamental. Porque estamos viviendo, como ustedes ven, estamos viviendo una época de cambios, ¿no? Sí. Está prácticamente cayéndose a pedacitos. Cambios epocales. Están el imperio dominante. ¿Es cíclico todo esto? Es cíclico, pero por ejemplo existen sabios, existen taitas que ellos dicen que es más bien en espiral. Incluso tienen medidos el grado de, ¿no? ¿O para arriba o para abajo? Para arriba o para abajo. O sea, por ejemplo, imagínate esa parte. O sea, ¿evolución o involución? No, porque si al final si es cíclico, pues está evolucionando siempre. Se está evolucionando siempre hacia la obtención de la conciencia. O sea, la evolución de todo el universo. El universo, ¿por qué se crea? El universo se crea porque necesita tener conciencia de sí. Y nosotros somos un instrumento más de la conciencia del universo. ¿Entiendes? Entonces, es ese el sentido de la vida. O sea, la vida es simplemente una posibilidad más acelerada de tener conciencia del universo y de lo que somos nosotros, ¿no? Eso sería. Juan Carlos, después de mi andanada de preguntas, le toca a usted. No, interesante precisamente porque el rescate de esta conversación es precisamente ubicar a las nuevas generaciones que no tenemos un pasado completamente perdido, olvidado, sino que habemos personas que nos interesamos en que lo que existe en el pasado lo traigamos ahora al presente para poder cultivarlo, como tú decías. Bueno, de hecho, cuando veníamos a esta reunión, veníamos hablando de la pobreza, del concepto de la pobreza, y tú me decías un concepto muy... entrábamos en un acuerdo, que el concepto de la pobreza para los pueblos originarios no existe como tal, porque nosotros lo enfocamos en la actualidad, la pobreza por factores económicos. En vez, tú me mencionabas
que tenemos la riqueza espiritual, la riqueza del conocimiento, la riqueza de la experiencia, precisamente porque tenemos el pasado como nuestro mejor maestro. Ahora mira, por ejemplo, los españoles cuando llegaron acá le describieron al Inca como... Cuando llegaron allá, digamos. Llegaron allá, efectivamente, tiene razón, cuando llegaron allá. Yo todavía estoy allá. Cuando llegaron, le describieron como un ser, digamos, lleno de riquezas, ¿no? Un ser rico. Pero ellos, en cambio, para los andinos, la riqueza era más bien de un índole espiritual. La riqueza era de prestigio social. La riqueza era de servicio hacia los demás. Okay. Entonces, por ejemplo, existe un autor que se llama Felipe Guamapo Madayala. Él hizo una crónica, ¿no? Y en uno de sus dibujos está el Inca enseñando a cultivar la tierra. El maíz, porque era el Inca, el soberano, yo no sé qué nombre le podamos dar, enseñando o trabajando igual que las demás personas. Cuando el Inca viajaba, iba a recorrer el reino, digamos, las tierras, los pueblos, él se hacía esperar con la ropa de las personas del lugar. El Inca, excepto Atahualpa, ellos tenían la cabeza completamente rasada, ¿no? Se cortaban el cabello, era muy corto, y cuando llegaba ya se ponía una peluca y se vestía de la misma manera que se vestía el pueblo. Se transformaba. Y aparte de eso, se ponía la ropa del pueblo. Y obviamente no dejaba de ser. Entonces, cuando él llevaba dones, llevaba regalos, digamos, para los gobernantes del lugar y sobre todo para las personas que tenían mayor dificultad económica. Y él se hacía cuentan, ¿no? Estos autores, cuentan los cronistas, que se hacía donar, se hacía contar de las personas, pero eso sí decía sin mentir, porque la mentira tenía hasta la pena de muerte. Y después les explico una situación que eso es en cambio cosecha de mi abuelo, que me explicaba por qué todas estas cosas tienen que ver, todo esto tiene que ver con el miedo. Entonces, cuando alguien le mentía, tenía el riesgo de que le apliquen la pena de muerte, ¿no? de ser asesinado. Entonces le contaban y él otorgaba, que por esa razón es que ellos, a través del ejemplo, lograban imponer su cultura, lograban imponer sus dominios, a través de la aceptación. Imagínate, aquí sería impensable pensar que un soberano se va a vestir con la misma ropa, con los mismos atuendos, compartir, bailar los mismos bailes, la misma música del lugar. Eso lo hacía el Inca. Aquí nos complica un poco la vida, Juan Carlos, porque entrevistamos la semana pasada también a un catedrático italiano, ¿no? Massimo de Giuseppe, y él decía algunas cosas que me intrigaron bastante, ¿no? Tuve que ver 2 veces el vídeo y escuchar 2 veces el podcast para ir entendiendo muy bien la cosmovisión que él expresaba en ese momento de la colonia española, principalmente cuando llegó a tierra centroamericana. Él decía de que según la concepción cultural de la cristiandad, nuestros pueblos originarios no tenían alma. Claro. Pero a nuestro pueblo originario no les importaba un pepino no tener alma. Después decidió la corona española, según a través del catolicismo, decirle, ahora sí tienen alma. Pero a nuestro pueblo originario no les importaba un pepino de que dijeran que no tenían o tenían alma, porque ellos tenían una concepción cultural totalmente diferente a la cristiana, que no era que un personaje conquistador europeo tenía que venir a decirle si tenían alma o no, si eran personas o no, si eran esclavos o no. Bueno, eso lo hacían justamente para justificar sus atrocidades, porque si no podían asesinar, robar, violar,
a personas con armas, ¿no? A personas que son como ellos, entonces les quitaban la humanidad para poder actuar. ¿Sabes que hay una cosa súper... Lo que hicieron con África. Lo que hicieron con África. Mira, hay una cosa bien interesante dentro de lo que es el quichua y dentro de lo que son la mayor parte de culturas de América. No existe en quichua la palabra Dios. No existe un término para nombrar a Dios. ¿Te entiendes? Pero sin embargo eran personas muy espirituales. Ahí podríamos entrar en cosas un poco más, en otros ámbitos, digamos, ¿no? Que no tienen mucho que ver con esta conversación. Pero lo que yo sí quiero recalcar, y ya lo dije y recalco, los españoles no descubrieron nada, porque lo que pudieron descubrir, nuestra verdadera riqueza. ¿Te puedes imaginar ahorita en el mundo si ellos hubieran aprendido que para vivir bien, para tener un buen vivir, que para poderse desarrollar, habría que seguir 3 principios: no robar, no mentir y no ser ociosos? ¿En qué sociedad vivimos actualmente? ¿Quién quiere trabajar? Todo se basa en la publicidad, la religión, la escuela, los medios de comunicación, todo se basa en la mentira y en el robo, el saqueo. Ahora hemos creado una sociedad de la emprendedoría, ¿no? del capitalismo. Todo el mundo quiere ser rico. ¿Por qué razón? Yo tuve una conversación con un político que ahora está de candidato a la presidencia del Ecuador. Y él en medio del debate dijo, porque él supuestamente es rico, supuestamente, yo no lo conozco, o sea, él dijo que era rico y la gente dice que es rico, será rico, ¿no? ¿Quién de ustedes no querría ser rico? Y me acuerdo todos los candidatos decían, sí, no, yo también quisiera ser rico. Levante la mano, ¿no? ¿Y tú? Lo que yo te decía antes, ¿no? O sea, la riqueza es de otra naturaleza, ¿entiendes? Porque al final todo tipo de riqueza, y esto no lo dijo solo Marx, me parece que lo dijo también San Agustín, la riqueza, todo tipo de riqueza se basa en el robo y en la explotación. Nos guste o no nos guste, sea de cualquier cosa, de manera que nosotros veamos las cosas, es igual. Entonces, un amigo mío me decía que él también quería ser rico, pero le digo, es imposible que tú seas rico, hermano, no vas a ser nunca rico. ¿Por qué razón? No vas a ser nunca millonario, porque eres honesto, eres honrado, hermano. Tú no eres capaz de robar, de defraudar o de asesinar a tu hermano o a tu madre para apropiarte de las riquezas. Si es que tú estás en condición de renunciar a esos principios, entonces ahí sí el camino de la riqueza, porque el camino de la riqueza no es el trabajo, hermano. Ve, yo trabajo desde que me aprendí a caminar y trabajo 12, 14 horas al día, sábados y domingos, todos los días, y no soy rico. Un buen punto filosófico esto, para reflexionar. Justamente porque en este mercado capitalista que se devora todo, precisamente se venden almas y conciencias y cuerpos, todo se vende y todo se compra, porque todo está en manos del mercado, Jorge. Así es, exactamente esa es la situación, o sea, porque ahora nosotros, por ejemplo, en una fecha como esta, yo pienso que nosotros tenemos que reflexionar de que existen otras posibilidades, otras cosmovisiones, otra forma de ver el mundo. No es solamente esta visión que nos han hecho creer que es la única cosa. No existe otra cosa. Si no existe el capitalismo, si no existe la apropiación, no hay otra posibilidad. No. Yo te he escuchado, Jorge, hablar en otra ocasión del comunitarismo, que vendría a ser, ¿qué es el comunitarismo? Es una cosmovisión de los pueblos originarios. ¿Se contrapone a la visión de la filosofía del capitalismo? Obviamente, mira, justamente allá te quería llegar. La mía es uno de los factores. Ahora mira, por ejemplo, en nuestra sociedad, en la sociedad occidental, se tiende al individualismo. Y ya no y aparte de individualizar a la persona, se busca incluso separarla internamente, su mente de su alma y de su espíritu. Nosotros ya somos muy separados. ¿Cómo lo están logrando? A través por ejemplo, de la ideología de género. Mano, ya no eres ni siquiera hombre, hermano, ya no sabes ni lo que es.
en política lo mismo nosotros... Podría ser un árbol, Jorge. No, aparte, por ejemplo, en Ecuador hay un político que es muy reconocido y muy apreciado por unos y muy odiado por otros, que, por ejemplo, él no tiene no tiene una identidad de género, hermano, de género político, y yo pienso que de sexual, no sé, hermano. Pero él dice de ser de izquierda, pero hasta no tiene de derecha. Está bien de moda esto de que alguien piensa que es una planta, o es un gato, es un gato. Sí, pero eso es totalmente absurdo, porque mira, también es parte del proceso de dominio y de colonización actual que tenemos. Porque mira, nuestros pueblos tenían como principio la valoración de lo diverso. Ellos promulgaban de que los pueblos mantengan su riqueza, y de ahí aprendían, y de ahí se desarrollaban. No eran los pueblos que venían e imponían su dominio. Por esa razón es que cuando llegaron los españoles, cuando llegaron los conquistadores, encontraron diversos tipos de pueblos en diversos grados de desarrollo. Entonces, porque nuestros pueblos antiguos entendieron que los grados de desarrollo son solamente aparentes, como habíamos entendido, porque podían tener grados de desarrollo anteriores y mucho más importantes que los actuales. Por ejemplo, mira, tu mamá, tu papá, yo que sé, nuestros padres, digamos, ¿no? ¿Qué te enseñaron a ti? Te enseñaron a comportarte bien, a ser respetuoso, a ser educado, a dar las gracias, a llevarte con los demás, a estar de acuerdo en la comunidad, a ser cuerpo comunitario. Y a los padres de ellos, ¿qué les enseñaron? Principios mucho mejores que esos. Nosotros estamos haciendo eso y estamos nosotros dejándole eso a nuestros hijos. Hemos logrado hacer lo que nuestros padres hicieron con nosotros. Seamos sinceros. Entonces, cuando llegamos a la parte del comunitarismo, una de las características de nuestros pueblos fue el hecho de vivir en comunidad, apreciando lo diverso. La diversidad era riqueza, no como ahora que se quiere unificar todos somos la misma cosa y no al mismo tiempo no sabemos ni qué somos. Ese es un buen punto. Bueno, hace unos minutos concluyó una conferencia de prensa de varios colectivos de indígenas, de pueblos diversos mayas. Entre esas exigencias estaba: exigimos cese al saqueo y el desalojo por parte de los grupos económicamente poderosos que actualmente usurpan el poder político. Eliminación de todos los monumentos en homenaje a los quedémonos en el primer punto primero. Bueno, vamos con el primer ya punto. Está polemizando, porque es importante polemizar. Sí, no. Es que... Polemicemos. El primero es, exigimos cese al saqueo y desalojo por parte de los grupos económicamente poderosos que actualmente usurpan el poder político. ¿Tú piensas que solamente con exigir esa situación se puede lograr alguna cosa? Yo también puedo proponer muchas cosas, pero la situación no es esa. Se necesita una situación activa, ¿entiendes? No pasiva, incluso a través de todos los medios. Ahora tenemos muchas más posibilidades que antes. O sea, para eso necesitamos adquirir un poder. Para poder, no proponer, sino hacer, necesitamos adquirir un poder político. Necesitamos tener poder económico, hermano, como pueblos originarios. Poder económico. Poder económico para poder... Ese es un punto porque si no tienes poder, ¿cómo te puedes enfrentar al poder? Y después hay otra parte, dice: eliminación de todos los monumentos en homenaje a los genocidas. Ahora mira, vamos a ver. Esta sociedad, la sociedad actual, se basa en mitos. La sociedad actual es una sociedad que se basa en, ¿cómo te puedo decir?, en ideologías. Se basa en cosas intangibles y reales. Se basa en sueños, en cosas que no existen. Por ejemplo, esta sociedad, por ejemplo, a partir de lo económico, el dólar. ¿Qué es el dólar? Antes estaba sustentado en oro. Ahora es un simple papel que vale menos de lo que cuesta para imprimir. Nos hablan de libertad. Este es un principio tangible, ¿no?
¿La libertad qué es? La libertad para quién? ¿Tú eres libre de alguna cosa? ¿Tú eres libre de alguna cosa? ¿Tú eres libre de decidir, de pensar? No, ni siquiera somos libres de pensar porque nosotros actuamos de acuerdo a lo que a nuestro condicionamiento cultural y académico que hemos alcanzado. ¿Entiendes? Y porque estamos, la mayor parte de personas, condicionados por los medios. Entonces, no existe. Hablamos, por ejemplo, de un tema de justicia. Yo tengo un amigo que por escribir un libro en Ecuador en la época del correísmo está preso todavía. Vale. Y ahora, delante de todos, te voy a pedir de favor que me ayudes a publicar, que me ayuden a publicar otro tomo que ha escrito esta persona, este ser humano que esté en la cárcel. Bien. Entonces, ¿dónde está la libertad? Mientras los corruptos, los que se han llevado grandes cantidades de recursos económicos del país, los que se están robando ahorita mi país, el Ecuador, y todas partes del mundo, Sudamérica, Europa, todo, ¿dónde están? Sin embargo, a una persona que no tiene, la justicia existe. No existe la justicia. Y así podríamos hablar de todo. Jorge, ahora que tú mencionas la justicia, la recién electa presidenta de México, ¿Sí? se sentó, se paró firmemente contra los reyes de España y no fueron invitados a la toma de posesión. ¿Han leído algo al respecto? Sí, es una posición bastante, digamos, importante. ¿Por qué razón? Porque ellos le habían pedido, el presidente anterior, Manuel López Obrador, les invitó, les envió una carta en la que querían, en una fecha determinada, pedir disculpas a los pueblos originarios por todo el daño que se les había hecho, por toda la riqueza que se les había robado. Por ejemplo, mira, ¿dónde están nuestros mayores, ¿cómo se puede decir? Recursos, Las riquezas. Nuestras riquezas, hermano, nuestros bienes, digamos, ¿cómo se dice? Materiales antropológicos, no me viene la palabra. ¿Dónde están las figuras de oro? ¿Dónde están, cómo se dicen? Los objetos arqueológicos. ¿Dónde están? Están en los museos de Estados Unidos y de Europa. Y están a lo mejor en algún cajón, en algún lado, o están en colecciones privadas. O destruidas. No valoradas, imposibles de poderlas estudiar y analizar. Chicos, ¿Y por qué tienen ellos que tener esta situación? ¿Por qué ellos tienen que conservar esto? ¿Les pertenece? Ya que no tienen la inteligencia de devolver o de poner a la disposición para que la gente los pueda estudiar, por lo menos tengan la mínima decencia de pedir perdón, de decir disculpen, fuimos lo que fuimos. Entonces, no creo que sea así como lo hicieron ellos. Me parece un ejemplo que deberían seguir muchos presidentes de América, pedir también disculpas a nombre de los mestizos, porque los mestizos igualmente hicieron mucho daño a los pueblos. Los gobiernos, hasta ahora, nosotros en Ecuador, excepto en ¿cómo se llama? Me parece que solo Bolivia, hemos tenido un presidente de ascendencia indígena. Sin embargo, no, o sea, los pueblos, digamos, mestizos también han oprimido y han hecho mucho daño, y eso se necesita reconocer. Se necesita un poco ponernos en paz entre nosotros mismos. Por supuesto. Porque el racismo también es una manera de mantener las cosas de explotación. A través del racismo se mantienen las cosas como están. A través, primero era de la casta, de las clases sociales, ahora es a través del racismo. Bien, sobre esto, Jorge, precisamente, bueno, se supone de que el gobierno español y la corona española se excusa de que eso sucedió en el siglo XVI y que no estamos en el siglo XVI para hacerlo, eso se excusa. Sin embargo, el Vaticano, como Francisco, pues fue un poco más light, ¿no? Francisco dijo de que sí, bueno, discúlpenos, que no fue la iglesia de esa época, pero órale, brother, discúlpenos. En cambio, la corona española fue más arrogante. Ellos han dicho,
Porque además esto me conecta, Juan Carlos, la entrevista que le hicimos a nuestros invitados en la nota, dijo, no, que también fueron los moros, que también iban musulmanes y que nosotros no tenemos que hacernos cargo de eso. Me pareció una respuesta políticamente incorrecta, porque independientemente de eso, la corona mínimo tendría que disculparse, por lo mínimo. No digamos ya todo lo demás, el saqueo que hubo físicamente de los recursos minerales. Y que existe hasta ahora. Pero España sigue siendo arrogante, Jorge. España sigue siendo arrogante. Ahora, ahí voy a llegar a la parte que quería llegar más tarde con lo que decía mi abuelo respecto al no robar, al no matar y al no mentir. Mi abuelo decía que el que no quiere trabajar, el que los otros es porque tiene miedo. Tiene miedo al cansancio, decía mi abuelo. El que miente tiene miedo a enfrentar las cosas y dice la verdad. Y el que roba tiene miedo a no ser capaz, a lo mejor, de producir sus propios bienes materiales. Entonces, todo detrás, eso decía mi abuelo, detrás de todo esto está el miedo. ¿Y cuál es el contrario del miedo? ¿Cómo se supera el miedo? El miedo se supera a través del conocimiento. Si tú eres consciente, sabes que que trabajando, haciendo un determinado trabajo, no te vas a cansar, no vas a tener miedo. Si tú eres consciente de que diciendo la verdad de una manera no vas a tener ninguna represalia, ningún perjuicio, entonces no vas a mentir. Y así efectivamente, mi abuelo decía que los que más buscan la riqueza son personas que más tienen miedo a no tener que comer mañana. Pero llega a un estado patológico, tienen miedo a no ser capaces de producir algo para poder subsistir. Son personas llenas de miedo, decía mi abuelo. Entonces, si tú sabes, si tú eres consciente de tu capacidad, nunca vas a tener esa aberración de querer explotar o de enriquecerte o de robar. Y eso es pueblo, eso es sabiduría de mi abuelo, que era runa. Jorge, lo que platicábamos antes de este conversatorio, la hispanidad precisamente es lo que nos identifica, como lo mencioné al inicio, en aspectos culturales. Y yo te preguntaba algo antes de sentarnos aquí. Todos los países que mantenemos la lengua castellana también compartimos una religión. ¿Y qué tanto nos ha favorecido haber adoptado una religión, digámoslo así, católica, fuertemente? Nuestros pueblos, nuestros países en América Latina, en Hispanoamérica, son fuertemente católicos. La posición andina, como tú lo ves, y en el desarrollo de los países, ¿en qué nos ha afectado? ¿En qué nos afecta? ¿Y en qué nos va a afectar de continuar? Mira, ahí es súper interesante. Yo haría, digamos que como más o menos vamos cerrando, te uniría alguna reflexión que está haciendo nuestro amigo desde Estados Unidos, Daniel Vázquez, nos dice, necesita adquirir el poder con las mismas reglas y disfrutar de las mieles del poder. Lo que necesitáis es cambiar las reglas, el derecho burgués actual. El que los pueblos originarios, que son tan antiespañoles, siguen hablando español y usando nombres y apellidos castellanos. Después dice, la historia no se juzga, la historia se estudia y se investiga. El discurso indigenista a ultranza no es objetivo. No, eso no es así absolutamente. Te explico una situación. Mira, nosotros, ¿qué tipo de educación, qué tipo de historia tenemos? Tenemos la historia que nos han contado ellos y que nos están contando ahora.
¿Qué pasó en el 2000? Porque no, hay ciertas palabras que no podemos decir porque vivimos en el mundo de la libertad. Porque si decimos la palabra esta, de esta enfermedad que nos dio en el 2000, nos borran nos cierran la transmisión, ¿no? Entonces, pero mira, a partir de ahí, nosotros no pudimos ni siquiera decir, no podemos en este momento decir, porque estamos tan condicionados a que ellos nos obliguen a pensar de una manera, y la historia está contada a su manera, que nosotros obviamente miramos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a estudiar y a contar. Sí, al amigo le digo, pero nuestra propia historia, la historia como la vemos nosotros, la historia nuestra manera de ver. Verás, ahí existe una cosa bien chévere que mis amigos, ojalá que me estén viendo, que yo no caí en cuenta de esto, y decían, bajemos para arriba, decían, ¿no? O subamos para abajo. Dice, ¿dónde está? Dice, abajo al norte, o arriba al sur. ¿Por qué? Porque para la concepción de nuestros pueblos, la vida era así. Ellos nos hicieron girar las cosas. Entonces, si él piensa que la historia se debe estudiar, sí, efectivamente, pero de manera objetiva, y la historia que nos hacen estudiar, griegos, latinos, ingleses, este tipo de historia que nos han enseñado en las escuelas, sí, la deberíamos estudiar, pero como un capítulo más aparte, como lo que es, como la pequeña historia que no dura. ¿Cuántos años dura el capitalismo? ¿Cuántos años dura el pensamiento occidental? El pensamiento occidental no es autóctono. El pensamiento occidental se robó ideas, conceptos del mundo griego, del mundo hindú, del mundo chino, de América. ¿Qué ha producido América? Díganme una cosa, ¿qué cosa ha producido Estados Unidos para aportar a la humanidad? Una cosa. Yo quisiera saber qué cosa produjo con esto para decir, yo aporto con esto a la comunidad. Algo positivo, ¿no? Saqueos, guerras, muertes, enfermedades, acumulación, desigualdad, racismo. En cambio, en nuestros pueblos no. Sí, estudiaremos esa historia, pero tú me preguntaste algo que ya no olvidé que era. Con respecto a la religión. Con respecto a la religión, ¿qué más de la religión? Porque era lo que yo te mencionaba. La lengua y la religión. Mira, a nosotros la lengua nos une. Sí. La lengua castellana o español, como lo quiera llamar, nos une. Y somos varios millones en casi todo el continente que hablamos, incluso en Estados Unidos. Los mexicanos, los migrantes hablan el español. Y eso nos une naturalmente. Pero igualmente, eso no debe quitar que nosotros debamos buscar y conservar y profundizar en la diversidad de las otras lenguas para poder aprender. ¿Entiendes? O sea, para poder tener un concepto mejor de la vida, un concepto más amplio, más generalizado, superior. Verás, ahorita me acordé, se dice que Einstein, ya les dije el concepto de Pachamama, ¿no? Pero Einstein, él vivió un tiempo con los indios Hopi de Estados Unidos, convivió con esta comunidad. ¿Y quién te dice que a lo mejor ahí no se le iluminó el concepto de unidad espacio-tiempo? Nosotros tenemos términos dentro de la lengua quichua que son muy superiores, que superan incluso la mecánica cuántica, las matemáticas, hermano. Hay una palabrita que se llama yupana, muchos le llaman la calculadora inca. Se puede hacer matemáticas con este método, incluso sin saber números. Existen personas que tienen una enfermedad que se llama discalculia, que no pueden hacer cuentas, pero con este aparato pueden hacer cuentas. Yo mismo tenía una tía que no sabía leer ni escribir, pero que ella en la tierra dibujaba su yupana, movía sus manos y ella te hacía cualquier tipo de cuenta en menos del tiempo que cualquier persona te puede hacer, más rápido incluso que una calculadora. Incluso existen cronistas que reconocían eso. ¿Por qué razón? Porque este sistema se basa justamente en el código de Fibonacci, en los números de Fibonacci. Sí. Entonces, existe detrás de todo esto, existe una concepción, existe una riqueza cultural,
existe una riqueza espiritual, sobre todo, existe una riqueza de la memoria, muy linda, muy grande y muy práctica, útil en estos momentos que el mundo, que vivimos calentamiento global, que vivimos hambre, que vivimos, que se secan los ríos. ¿Vieron las fotografías del Amazonas que se está secando? ¿Quiénes fueron las personas que cultivaban el agua? Si es que podemos, hablamos luego, me haces de acuerdo, como antes, no lo digo ahorita, nuestros indios, mi abuelo decía esto, mira, las montañas tenían, la parte más alta de las montañas era dedicado a lo sagrado. El que tenía dioses, pero era dedicado a lo más sagrado, había partes de la montaña, no solo de la montaña, de la naturaleza, digamos, que eran sagradas. En estos lugares sagrados eran prohibido, salvo rarísimas ocasiones, ni siquiera tener acceso. Y sabes que precisamente esos lugares sagrados eran los lugares donde se producía el agua. Mira, cuando se hacían ofrendas, en el mundo andino existe lo que se llama el pago o lo que se llama la gratitud. No es que se hacían sacrificios, se le daban dones, se le daban regalos, se le daban agradecimientos, digamos, a la naturaleza. Cuando se hacía un don, un pago a los cerdos, que se llamaban apus, se debía quemar para que no contamine. Cuando se hacía a la tierra, a la Pachamama, en cambio se podían sembrar, debían ser enterrados. ¿Por qué? Porque era una concepción ecológica bastante desarrollada. Sobre la vivienda, mi abuelo decía, mira, dos cosas que así me vienen rápido. Mi abuelo decía, una persona no debe construir como una casa como que va a vivir 100 años, 200 años. Una persona debe construir una casa para el tiempo que va a vivir, más unos añitos de estos que te va a poder, que a lo mejor no te mueres y vas a poder vivir, ¿no? O sea, en lugar de vivir 80 años, lo haces para 90. Claro. Porque tus hijos vendrán y harán una casa de acuerdo a las expectativas y a sus propias necesidades. Las casas no se podían construir en ninguna parte, no se podían construir en los lugares sagrados. Tampoco se podían construir en los lugares de adoración. Entonces, ¿por qué? Porque estos lugares sagrados generalmente eran lugares tectónicos donde habían peligros. ¿Qué ha sucedido ahora? Que no se conservan este tipo de cosas y se construyen donde quiera y se producen deslaves y se producen, qué sé yo. No, eso es un buen punto. Pues vamos llegando lamentablemente al final, porque nuestro algoritmo tenemos que hacerlo. Jorge, queda pendiente un montón de argumentos que nos gustaría que nos compartieras en otro momento. Dejamos esa roncha, ¿no? Esas preguntas ahí calientes, pendientes, Juan Carlos. Interesante, siempre hablar con Jorge siempre es una caja de sorpresas, de conocimiento, de experiencia, sobre todo porque en El Salvador se desconoce mucho de la forma de vivir de los pueblos originarios. Te agradezco, Jorge, por esta oportunidad. No será la última, espero tener más oportunidades. Tú estás activamente participando dentro de tu comunidad, apoyándoles, haciendo efectiva las palabras que ahora nos has mencionado. Así que, Andrés, claro, vamos al cierre. Gracias al Emporio Digital y al Informativo por crear estos espacios para poder conversar. Totalmente espacio alternativo, Jorge. Muchísimas gracias. Mensaje por el momento. Muchísimas gracias. Y bueno, nosotros en el pueblo andino no existía la palabra Dios, existía una palabra que se llama Tupananchiskama, que significaba hasta que nos volvamos a encontrar. Entonces, con todo el corazón, gracias por esta pequeña minga, por este pequeño trabajo comunitario que quiere aportar en algo. Tlaxocamati. ¿Qué significa? Gracias. Gracias, Yupaychani, Yupaychani. Muchísimas gracias.